Hola, hola mi gente, una vez más por aquí, un habanero en Brasil. Hoy vengo a mostrarles cuánto gasta un cubano al mes en alimentos en Brasil. Comenzamos. Bueno, como están viendo, aquí estamos haciendo entrada ya al mercado. Nosotros compramos en el más atacadista porque consideramos que entre toda la variedad de mercados que hay aquí en Cascabel donde nosotros vivimos, es uno de los mercados que más barato, o sea, más ofertas baratas tiene. También está el Pupo, hay muchos más. Pupo, Feval, Mufato, Mufatao, pero nosotros siempre compramos en este porque consideramos que es uno de los que más barato venden sus cosas, tiene buena calidad y demás. Esta parte de aquí, como siempre empezamos, nosotros siempre empezamos con la misma patina, el azúcar y el arroz. Ahí como pueden ver esa bolsa de azúcar de 5 kilos cuesta aproximadamente 10 reales y 50 si mal no recuerdo. Es marca Alto Alegre. Nosotros un caso de 5 kilos nos dura alrededor de 2 meses y pico porque realmente no usamos mucho azúcar. Ahí también pueden ver ahora esos paquetes azules y el rojo que hay ahí son los arroz que hay a partir de 10 reales para arriba. Nosotros compramos ese modelo que ven ahí porque realmente es el más barato y todos los arroz aquí son buenos. Hasta donde conocemos, de lo que hemos probado, son bastante buenos y este es uno de los más baratos que cuesta 10 reales la bolsa de 5 kilos. Mayormente compramos 3 bolsas al mes. Siempre arrastramos una bolsa para el mes siguiente, pero bueno, siempre la compramos para que esté ahí. Eso es costumbre cubano, estar acaparando aunque haya arroz en el mercado. Pero bueno, ya es costumbre de nosotros tener el arroz ahí aunque nos sobre. Y aquí pueden ver la variedad de arroz que hay. La mayoría son de bolsas de 5 kilos, también hay bolsas de 2, hay bolsas de 1, pero nosotros compramos el de 5 porque ya es una de las mejores ofertas que vemos también. Y también porque consumimos mucho arroz. Ese que estamos cogiendo ahí es el Nutripack, que es el de 10 reales y pico. Es bastante bueno. Casi siempre cuando yo voy a hacer las compras, yo voy pasillo por pasillo viendo todas las ofertas. Aquí estás viendo esta es la variedad de refrescos que hay, 1.09 reales. Ahí ves la variedad, hay de 1.9, hay de 65, que creo que es el más barato, si mal no recuerdo. Ahí ves la marca que son, están los TAN, están los TIN, los Arctic que son los más baratos. Yo viendo porque ponen oferta, aproveche y al final es el mismo precio que tiene normalmente. Pero bueno, trucos del capitalismo. Aquí pueden ver la variedad de jugos, es bastante grande, son jugos de valle. Ahí pueden ver rollo de papel en aluminio. Esta parte de aquí creo que es la parte de, creo que es de aseo. Sí, la parte de aseo. Ahí pueden ver, eso es comida de gato. Esta banda del lado acá es de comida de gato y la otra parte del lado allá es de aseo, papel sanitario y esas cosas. Ahí pueden ver goma de carro. En este mercado hay de todo. Esta es la parte del aseo. Ahí pueden ver una banda la parte del aseo y la otra parte de cosas de niños. Ahí pueden ver la variedad de cuchillas, Guille, el precio 32, 33, 29, 19. Marca Guille, Guille, Guille. También la Vic. Las desechables como le decimos nosotros, que son aquellos azulitos. Aquí pueden ver la variedad de gente que hay líquido, hay eso es cloro, desengrasantes, frazadas, paños. Son líquidos para limpiar, jabones, la variedad de jabones. Nosotros mayormente compramos ese modelo, lo empezamos a comprar. Compramos el Look, el Palmolive. Esos son los enjuagues bucales, las pastas de dientes. Ahí pueden ver la variedad. Ahí a partir de 6 reales para arriba. De 6, 8, 10, 12, 15, 20, 26. Todo tipo, hasta colgate anti-white, colgate normal, colgate triple acción. Ahí pueden ver. Los chinelos, que son las chancletas.
Esos son líquidos de limpieza, todo lo que venga ahí, líquidos desengrasantes, desencrustantes, detergente líquido. Ya esta parte aquí es la parte de los frijoles. Esta es mayormente la marca que nosotros compramos, es la Ideal creo que es la Femela, de frijoles negros que se ablandan como los frijoles de Cuba. Esta es la parte ya de los dulces. Dulces de maní, más bombones en caja. Esas cajas cuestan 13 pesos y pico y traen adentro con un surtido de bombones de varios sabores. Bastante bueno. En mi trabajo me las regalan por el cada vez que alguien cumple aniversario regalan esas cajas y yo aproveché también y compré porque son bastante buenas. Aquí pueden ver la variedad de chocolates, de caramelo. Y como siempre en el mercado siempre hay una cantidad de gente. Eso no falla. Estos son los petes de chocolate con almendras, sin almendras, con maní, con chocolate blanco, con leche, con galletica Oreo. Ahí pueden ver. Y los precios como pueden estar viendo, 8 reales, 6 reales. Los más baratos están en 4. Mayormente en ese precio en que están, a partir de 4 a 8, 12, 15, 16. Ese es uno de los que yo más compro, que es el que tenía Mendoya, que es el que, como nosotros conocemos, la almendra, que es el que más me gusta. Chocolate negro, la marca Lacta. Pudieron ver también hay M&M. Esta es la parte de las galletas. Ahí pueden ver la variedad. Oreo. Esas galletas salieron hace un tiempo de Selena Gomez, hace como 3 o 4 meses. Esta es la parte de los sorbetos. Chocolate, limón. La Malta Baduco, que es muy buena. Hay varios tipos de marcas. La marca que yo más consumo es la Girasol y la Minueto. Y también la Baduco, porque hay otra. Marilán también es buena. Porque hay otros sorbetos que no saben a nada. La Isabela no recuerdo haberla probado. Parte de galletica de sal, ahí pueden ver esa galletica, ay, yo no me acuerdo cómo es que dicen esas galletitas ahora. Tienen sabor a queso, a jamón, a bacon, picaña. Chocolate, galletica, esos mermeladas, cebollas verdes. Esta es la parte de jabón. Este es uno de los jabones que yo compro, es la marca Hiper, el azul. Para blanquear es muy buena y para lavar también. Traen 5 jabones, 13 pesos, 13 reales y pico. Yo todavía con la costumbre de decir pesos. 15 reales. Y los que están asociados al club, al mercado, pagan el precio de abajo, que está en negro. Aquí, como pueden ver, la parte de las aceitunas, la variedad de aceitunas con y sin carotos, o sea, coco sin hueso, pateada, o sea, picar en lasca. Esto que ven ahí, esos estantes son de salsa china, pero es que realmente ninguna salsa china que hemos encontrado aquí pinta como la que nosotros conocemos en Cuba. Esta pinta da un poco de sabor, pero no tan fuerte como las que nosotros conocemos. Y es una odisea encontrar una que pinte de verdad. Y cuesta un poquitico cara. Esas no, pues son versiones chiquitas. No, la verdad que los pomos grandes cuestan 20, 25 reales. Aquí también está la parte de los purés. Disculpen por la calidad de las imágenes, no estaba todavía grabar afuera.
Nosotros compramos una marca de puré que creo que es el Pomodoro, que es bastante buena. Ahí tú pueden verla, esa es la Elefante, que también es muy buena, que es en pasta, pero la Pomodoro, aparte que es barata, también es muy buena y tiene sabor similar como el tomate que acababa de hacer así, que tú lo mueles y le echas condimentos. Sabe bastante buena, pero bueno. Nosotros compramos marca Fujitsu. Ahí yo estaba buscando la marca que nosotros compramos, pero no la vi. La marca que nosotros compramos es Fujini, no Pomodoro. La Fujini está bastante buena y uno de los más baratos también. Ahí ven las sopitas instantáneas, está 1.39, 2.49, 0.78 la marca. Y aquí la parte de la leche, leche. Ahí pueden ver la variedad. El precio y la que nosotros compramos, que es creo que es laquero, no, laquero no. Yo no recuerdo el nombre de la que nosotros compramos. Que es una de las más baratas también, que tiene 3% de gordura, que es una de las más espesitas así. Ya por acá es la parte de los embutidos, el queso. He estado notando que ha subido un poco los precios de algunos productos. Algo leve, pero ha subido un poco, que se nota. Ya nosotros llevamos un buen tiempo ya comprando y hay productos que han subido de precio. De los quesos, queso fatiado, queso lasqueado, queso en trozos, por kilo. Ahí pueden ver el precio. El queso es una cosa que cuesta. Ahí ven los yogures, vasitos, el pomo, la variedad. Sabores hay mucho, variedad también. Varias marcas. Disculpe por grabar tan rápido, es que todavía no estoy hasta grabar y me da un poco de pena que la gente me viera grabando, ¿sabes? Parte de la soga, esta es la carnicería. Deja ver si pueden ver ahí. Esta es la parte de tú sabes, la mantequilla. Ahí ven toda la variedad, los precios. Esta es una de las más caras, de lo que yo estaba buscando la que no tenía, porque esa es con sal, a ver, esa es con sal, no sin sal, esa es sin sal. Estaba buscando la que tuviera sal, que creo que es esta del lado acá, 6.98. Para la última parte del mercado para buscar el aceite, que era lo que nos faltaba. Ahí pueden ver, ahí están ahí. A ver, ahí está el precio, 8.29. Estaba un poco caro, pero nosotros normalmente lo compramos en 6 pesos y pico, en 6 reales y pico, y ahí estaba con 9, 10, 12. Bueno, ya hasta aquí les grabé, ya el próximo con la próxima parte es en la casa, enseñándoles los productos. Bueno, ya como ven, ya estoy aquí en la casa. Ahora les estaré mostrando más o menos qué fue lo que compré y al final les diré lo que gasté en total. Esto es mayormente lo que nosotros compramos todos los meses. Si acaso cambiamos la marca de algo o de algún producto de algo, lo cambiamos por otro, buscando mejoría o como ya ustedes saben, que sea barato. Pero hay veces que los productos que son marcas no salen buenos y algunos que son buenos y son baratos. Eso depende, eso ya como uno va conociendo, ya uno se va dando cuenta de lo que le conviene a uno y todas esas cosas. A las mujeres el champú, los desodorantes, las cuchillas afeitadas, porque hay tanta variedad, como ya pueden ver, que es difícil a veces escoger. Uno a veces mayormente se tira por las cosas baratas, pero no casi siempre lo barato es lo bueno. En ocasiones sí es lo bueno, pero en ocasiones no. Pero bueno, ya cuando lleva cierto tiempo aquí, uno se va casando con determinados productos que creen o ven que son los mejores para ellos. Bueno, aquí nosotros compramos normalmente al mes de 2 a 3 bolsas de arroz de 5 kilos. Este arroz, si mal no recuerdo, costó 13 reales, no, 11.98 reales cada bolsa de 5 kilos. Compramos esta bolsa de arroz que nos dura casi siempre para 2 meses, que es de 5 kilos también. Y si pueden ver, es una bolsa que está bastante buena.
Compramos 3 cajas de leche por cuestión de hacer dulce, batidos de fresa y esas cosas así, porque realmente nosotros no somos de consumir mucha leche. Compramos también 2 paquetes de aceitunas. Aquí pueden ver el jabón, compramos 4, nosotros teníamos ahí, pero bueno, hay algunas cosas que nosotros compramos porque vemos que están a buen precio, nos gusta y compramos para que no se vaya a acabar. Este jabón lo compramos porque lo vemos que está bastante bueno, igual que este de aquí, era bueno y barato, las dos cosas. Compramos esto que es lo que nosotros cogemos, esto es mejor que el cloro, caballero. Para blanquear ropa, no hace falta cloro con esto. La marca Ibe, súper bueno. La mantequilla que siempre compramos un pote porque nos alcanza y nos sobra para el mes. Realmente para comer y para cocinar esto alcanza y sobra, porque uno no cocina todos los días con esto. Porque es un momento que molesta. Nosotros compramos mayormente este tipo de sazones. Este que viene siendo con Goya, que conoce todos los cubanos. Y este, aunque de este tipo hay varios tipos, pero bueno, esos son los que mayormente nosotros compramos. Que salen alrededor creo que de 4 reales y pico. El fresquito, compramos para tener, para merendar. Mayormente nos estamos acostumbrando a estar tomando jugo natural porque es mucho mejor y hace menos daño. Así pueden ver la gordura. Garbanzo, estos estaban en 7 reales y pico. Era uno de los más caros que compré. Pero bueno, estos paquetes nos duran bastante. Frijol colorado también. Los frijoles es una cosa que nos dura de un mes para otro. A pesar de comer bastante seguido frijol y esas cosas. Pero bueno, ahí nos quedaban 2 paquetes, pero nosotros compramos una más, igual que el frijol negro. Ahí teníamos lentejas, por eso no compramos lentejas. Compramos también este paquetico de yuca. Este tipo de cosas, como las carnes, cosas así que se pueden echar a perder rápido, igual que las cebollas, y como les voy a enseñar, lo compramos poco. Y vamos comprando según la necesidad, si hace falta, para que no se eche a perder, porque al principio comprábamos grandes cantidades, al final ahí se echaba a perder. No hay necesidad de comprar, cuando lo puedes comprar de kilo en kilo, comprar 5, que no te lo vas a comer en un momento, lo vas a comer en un solo viaje. Sopitas instantáneas yo compro bastante por la sencilla razón de que como nosotros trabajando llegamos a veces tarde. O para una comida rápida, es bien sencillo esto, aparte que uno le echa vianda, le echa sus condimentos y sabe bien buena. También compramos espagueti, 3 paquetes de espagueti. Sopita compré como 10 paquetes, salieron como a 0,79 centavos, no sé cómo seguir aquí el centavo real. 3 paquetes de espagueti porque ya tenemos espagueti ahí, tenemos también codito, tenemos también uno que es en forma de tornillo. También compro esto porque me gusta, las papilas, como se dicen aquí, yo ni me acuerdo cómo se dice esto aquí. Las pipocas, las rotitas de maíz para cubanos, estos son de microwave, yo las compro para eso. Una peliculita o tengo ganas de comer algo así de momento, pum, y me lo hago. Este también lo compramos aquí, esto costó como 4 reales y pico si mal no recuerdo, es una cajita que trae creo que 12 cubitos de caldo de gallina. Este no es como los de Cuba que pintan, es de los normales, igual que este de aquí que es con sabor a bacon. A ver qué más. Compramos cebolla, como ven es poco para que no se eche a perder. Esto es mandarina y ají y pimiento. Que compramos estos 3 porque esto se echa a perder con facilidad y para que no se eche a perder por gusto, compramos esta cantidad. A ver, compramos estas piedras para el baño. Eso es para que no tenga mal olor el baño, que lo ponen dentro de la taza. Esto costó 1 real y pico. Este puré es que aquí la gente habla mucho del elefante y todo, pero este puré es muy bueno. Sabe como el puré que se hace en Cuba, que es natural, hecho, que se muele, se echa condimento. Este fuini sabe muy bueno también. Nosotros compramos 4 paquetes. Aceite compramos 3 pomos porque es lo que mayormente gastamos en el mes. En caso de que nos haga falta, compramos más cuando vamos a hacer ensalada fría, ese tipo de cosas. Compramos más. Pero normalmente gastamos de 3 a 4 pomos. El detergente compramos siempre 3, aunque en un mes gastamos 1. Hay como 10 pomos de esto, pero bueno, siempre lo compramos porque uno tiene la costumbre de estar comprando cuando ve las cosas baratas sin que les haga falta. Pero bueno, eso poco a poco va cambiando. Esto también yo lo compro mucho por la cuestión de echarle las arroz amarillo. Me gusta mucho comer arroz amarillo. Me gusta mucho comer arroz amarillo. Y compro maíz. Esto también compro poco porque con estas 2 latas a mí me alcanza para el mes entero para cocinar. Yo he comprado de 4 a 6 y al final las latas se meten ahí. Lo que no quiero es tener la comida que se mantenga mucho tiempo ahí almacenada, porque realmente el tiempo que se meten en los almacenes, más el que se va a meter aquí. Papas, que es una cosa que compramos todos los meses. Siempre compramos en esta cantidad, vienen siendo 2 kilos, 3 kilos. En caso de que haga falta más, se compra. Lo único que no pudimos comprar porque vimos ahí que no estaba que estaba muy caro, eran los cartones de huevo, que los vamos a comprar en otro lado, que lo encontramos más barato.
También este paquete de detergente, que es de 1.6 kilos, muy bueno, no sé cuánto costó. Ahora como termine les estaré diciendo lo que costó en general, que no sé realmente. Esto es otra cosa, que también compramos chocolate, barra de chocolate, los paquetes estos de sorbeto, como le decimos nosotros, aquí le dicen waffle, no sé cómo le dicen aquí, todavía hay cosas que no sé. Chocolate, un pasta de dientes porque ahí teníamos unos tubos y compramos una mapa que no vaya a faltar. Compramos este paquete de jamón, aquí se dice presunto de 200 gramos, lo que sí compramos cantidad fue esto. Ya lo abrí ya porque para probarlo, porque tenía miedo que no me gustara el sabor. Esto costó como 39 reales, mucho porque esto aquí cuesta caro. Pero bueno, esto nos dura bastante aquí. Esto es queso mozzarella de 1 kilo y viene lasqueado y creo que esto nos dura siempre bastante. Este pomo, que es el ambientador que estamos usando, que nos gusta mucho, que es esta marca que ven aquí, que es súper bueno. Esto creo que trae como 5 litros, sí, 5 litros, que esto nos alcanza casi para 2 o 3 meses. Hay cosas como esta, como es el ambientador, el azúcar, que eso se compra cada cierto tiempo, no es necesario comprarlo seguido porque realmente es una cosa que nos dura. A ver si se nos queda algo. Ahora les voy a enseñar las carnes que las tengo metidas en el frío para que vean más o menos la cantidad y después de eso les voy a decir en general cuánto fue que lo compramos. Mayonesa, que estamos buscando un sabor que nos guste porque aquí hay mucha mayonesa, pero los sabores de aquí, incluso de la misma marca, iguales, no saben igual que la mayonesa que venden en Cuba. Y es algo bien difícil. También compramos este tipo de yogur, que solamente compramos uno, pero es muy bueno y barato. También los Unibaby, de estos sí compramos, que esto cuesta 2 reales y pico los 6 potecitos. Casi siempre compramos 4. Y ahí nos queda también, porque esto para desayunar, para cuando uno tiene hambre, para el momento especial. Yo soy mucho de los embutidos, mortadella. Estos paquetes, esto es pedazos de pollo. También estos paquetes que nos duran bastante, ay coño, de perro. Y compramos también estas pizzas congeladas, que son buenas. Mira la nota aquí de los precios, que son bastante buenas. Eso es meter en el horno, dale y come. Bueno, otra cosa que yo compro bastante aquí son estas hamburguesas, que aparte que son baratas para merendar y esas cosas, son súper buenas. Aquí para hamburguesas estas cuestan creo que 60 centavos, las hay de 1, de 3, de 4, de 6, de 8 reales. Estas casi siempre compro 10. Para desayunar a veces las cojo y las hago como tipo picadillo para echárselo a los espaguetis. Esta carne la compramos en otro mercado, pero igual entra dentro de la cantidad que gastamos. Esto es chuleta. Esto es chuleta, compramos 1, 2, 3, 4 de chuleta. Aquí 5 bandejitas de chuleta que pesan entre los, no sé, trae 3 y 4 piezas, que es una bandeja. Esto es una comida para nosotros. Picadillo, aquí el picadillo es bastante bueno, por lo menos este que nosotros compramos aquí. Esto es de carne bovina. Molleja, que también compramos mucho porque nos gusta. Y esto viene siendo costillitas. También 14 reales. No está muy eso, pero es algo también que nos dura. En general, nosotros compramos todo esto que le enseñé. Lo que es la parte de carne, nosotros la compramos en otro lado porque ahí nos parece mejor. En general fue 552. Aquí les voy a descontar un aparato que compré ahí ambientador que costó 60 reales, que eso lo voy a descontar, que sería entonces 490. Aquí se ve 552. A eso le voy a quitar los 54 que me costó el pan ese ambientador, pero eso es un lujo, aunque bueno. Es este de aquí. Entonces,
Yo pues, con esto, que eso es una cosa que fue que la compré porque la necesitaba, pero no es algo de primera necesidad. Costó 54 reales y la cuenta de esta total fueron 552. Quitándole los 54, los 50 de esos se quedan en 500. Y el total de la carne que les enseñé fueron 70 reales. O sea que en total yo gasté 570 reales en todo esto que ven aquí, que por lo menos nosotros, en mi caso, nos da. La carne, sí, a veces compramos un poco más, porque realmente la compramos según vaya acabando, para no tener mucho tiempo la carne ahí acumular en el frigidaire, porque para que no se ponga mala y no coja mal sabor. Video, si quieren saber alguna cosa más, dejen like, suscríbanme y disculpen por demorarme en subir videos por cuestiones de trabajo y otras cosas en lo que estoy. Próximamente les voy a hacer un how tour de la casa para que vean más o menos cómo es el nivel de vida ya después de llevar el tiempo que llevo aquí. Muchas gracias, nos vemos en la